Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Hoy nos reunimos aquí en esta casa, que es la Casa Decana, la Casa Regional Decana de cuantas hay en España, a través del mundo, que son las personas que hay. Esta es la más antigua, fue fundada el 2 de octubre de 1881, o sea que, como yo suelo decir, es más vieja que yo, o sea que me saca mi años. Quiere decirse que cumplió 142 años el día 2 de octubre, pero es una casa muy activa, no porque tenga muchos años, no es una casa vieja, es una casa muy activa. De hecho, dicen los que saben, porque cuentan y marcan las estadísticas, que es una de las entidades privadas de España que más actos realiza al año. Aquí es raro el día que no hay un acto en este salón. Y luego el fin de semana pues tenemos una finca de recreo en el kilómetro 25 de la carretera Extremadura, donde hay mucha actividad deportiva. Aquí, deportivo aquí no. Se puede hablar de deporte, pero no se hace deporte. Aquí son actos culturales, pues como el de hoy. Hoy presentándonos un magnífico libro aquí. El querido, porque ya me digo querido porque no es la primera vez que pisas este terreno. No. Nos trae un vuelo. Vamos a volar, si no tenéis vértigo, vamos a volar todos ese vuelo 605 que está ahí para vender, porque los libros se editan y se escriben y se editan para venderlos. Luego hay compromisos a los que quieran regalar, pero los libros hay que venderlos. Y naturalmente para eso nos reunimos hoy aquí. Entonces, decíamos que el libro son las claves del vuelo 605 de Javier Colmín González y será presentado por don José Miguel López. Ahora nos preguntaremos porque ellos quieren hablarse al oído y para eso yo aquí estoy estorbando, tengo que retirarme. Entonces, bueno, en principio va a decir unas palabras la editora, que por los datos debe ser hija del escritor, Patricia Rondín. Tienes la palabra, cuando quieras. Vale. Por no armar mucho follón con los micrófonos, creo que se me oye, ¿verdad? Sí, vale, fenomenal. El micrófono se lo graba. Ah, vale. Está bueno, grabando. si realmente lo que tengo que decir yo tampoco es tan importante, pero bueno. Para que se grabe. Bueno, quería daros a todos las gracias, primero al Centro Asturiano por acogernos aquí y segundo a todos vosotros por venir y acompañarnos en este momento. Yo soy Patricia Lodín, soy editora de Piezas Azules, somos una asociación sin ánimo de lucro y junto a mí editan compañeros como Andrea, como Dani que está ahí, como Ana que está enferma y no ha podido acompañarnos. Entonces, bueno, pues hacemos este trabajo un poco por amor al arte, porque nos gusta sacar estos libros, pero bueno, no vivimos de esto. No cobramos por nuestro trabajo y bueno, de hecho cuando venimos y les doy a mis compañeros los libros, hemos sacado un libro nuevo, a Ana le gusta decir, mira, ya está aquí la nómina. Pero bueno, las imprentas sí que cobran por su trabajo y por eso os tenemos que cobrar también a vosotros el libro, para poder pagarlos y poder seguir editando y sacando otros libros. Normalmente solemos editar poesía, relatos, narrativa. Cuidamos mucho las ediciones, sacamos ediciones muy pequeñitas, limitadas, numeradas, ilustradas y procuramos cuidarlas al máximo. Me hace especial ilusión presentar este libro, pues porque lo ha escrito mi padre, y aunque sea su segundo libro, pero el primero cuando lo publicó estábamos en tiempos de COVID. ¿Qué tiempos? Entonces ni hubo presentación ni hubo nada. Bueno, hubo una presentación online que nos ayudó José Miguel, que nos ha apoyado siempre, pero bueno, no pudimos estar aquí presencialmente y vernos las caras y conocernos. Bueno, pues el caso es que ha sido muy emocionante verlo trabajar en este proyecto porque se entusiasma muchísimo. Es que
Para él es un proyecto importante porque para él Vuelo 605 y los programas de Ángel Álvarez pues han sido muy importantes también. Supongo que en retrospectiva uno se da más cuenta de cuán importante ha sido algo para uno y cuánto te ha influido a lo largo de tu vida. Entonces, bueno, pues yo creo que Vuelo 605 y Caravana Musical han sido importantes para él y han influido mucho y le han marcado mucho, y entonces está haciendo este trabajo con un entusiasmo tremendo y no le cansa el número de horas que echarle al día, ni cuántas puertas llamar para buscar colaboraciones y que el proyecto sea más grande y mejor y esté más enriquecido con aportaciones de otras personas. Me acuerdo lo contento que se puso cuando consiguió hablar con Carlos Domínguez Charlie. Y bueno, pues te habla de sus proyectos, te va contando sus ideas y cómo quiere ir completando el libro, y le brillan los ojos y sonríe y se le pone ese tono de voz que se le pone a mi padre cuando está entusiasmado con algo. Y entonces es un placer acompañarlo en esto, es un honor. Y también quería darle las gracias a José Miguel por habernos apoyado también desde el principio, desde el primer proyecto de mi padre, pues con esta presentación online en estos tiempos curiosos que hacíamos la voltereta lateral si hacía falta para poder seguir con una vida medio normal, y por estar aquí también esta tarde presentando el libro. Y por supuesto a vosotros, porque yo creo que este libro es un homenaje para Ángel Álvarez, es un homenaje para Carlos Domínguez, pero también es un homenaje para todos vosotros que habéis sido oyentes de este programa. Así que bueno, pues muchas gracias a todos y ya os dejo con ellos. No hagas preguntas a la que ha pasado. Estate atento. Bueno, yo del autor no voy a decir nada más. Ya he dicho el nombre, el título, y ya estoy enfadado con él, ya de él no digo nada más. Eso se va a encargar José Miguel, que sabe mucho más que yo. Y yo, pero sí, tengo que cumplir con esa costumbre inveterada de esta casa de presentar al presentador. Y es lo que voy a hacer. Gracias. Y allá vamos. José Miguel López es un periodista musical español que fue director del programa Discópolis de Radio 3 durante 34 años, hasta su jubilación en junio de 2021. Entre los reconocimientos que ha conseguido a lo largo de su carrera, destaca en 2006 Premio a la Comunicación por su labor periodística que le concedió la Academia de la Música. En su trayectoria, pues es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó a trabajar como redactor de Radio y Televisión Española desde abril de 1977. Unos años después, en julio de 1979, nació Radio 3 y López pidió su traslado a esta emisora, donde formó parte de varios equipos como Perfil del Ruedo, Ruta 3, Los Directos, entre otros. Cuando llegó al espacio Las 24 horas de música y noticias, le asignaron un turno los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche, que López tituló Disident 3. Además de su faceta radiofónica, también es el autor de Robert Crimson, Música de alto riesgo, 1995, y coordinó en 2001 el libro La radio musical en España. Además, ha colaborado en la elaboración de diversas enciclopedias temáticas musicales y es miembro del panel de críticos europeos World Music Chart Europe. Es delegado de la Unión Europea a Radiodifusión y ha sido productor de los discos Cowler
de Madrid 2000, Discópolis 2002 y de la parte literaria de las músicas de los Balcanes y el Cáucaso 2001. Desde hace años mantiene un vínculo importante con Yecla, donde presenta Yecla Jazz Festival. Acompañando al festival, López realiza el programa de radio en directo desde allí, entrevistando a los músicos que actúan en el festival, así como a artistas y creadores de la ciudad. Discópolis, el programa, se emitió por primera vez en Radio 3 el 5 de enero de 1987 a las 5 en punto de la tarde, hora de toros. Durante 34 años, López fue su director, que lo definía como un viaje cosmopolita y abierto al mundo musical. Se escuchaba rock sinfónico, canción de autor o sonidos célticos, entre otras y variadas músicas del mundo. El 18 de junio de 2021 se emitió a las 14 horas por Radio 3 el último programa de Discópolis con el número 11.351, casi nada, y titulado Último Diario, Mystery de Elves. La finalización del programa se produjo por la jubilación forzosa de López, que ha coincidido en el tiempo con el de otros dos locutores históricos de la emisora, Julio Ruiz, de Disco Grande, y Javier Tolentino, de Séptimo Vicio, junto a otros 20 profesionales del ente público. En reconocimientos, en 2002, Deutsche Welle le galardonó con el Premio Europeo de Radio y ese mismo año obtuvo la mención de honor de prensa del Club de Música y Jazz de San Juan Evangelista de Madrid. Unos años después, en 2006, la Academia de la Música reconoció la obra periodística de López, concediéndole el premio, creo que ya lo hemos mencionado, pero bueno, a la comunicación, que se entregó por primera vez durante la ceremonia de la 10ª edición de los Premios de la Música. Gracias a su estrecha relación con Yecla, López fue nombrado enoturista del año 2019, galardón que le concedió Rutas del Vino de Yecla, y la Asociación de Amigos de la Música le concedió el premio Santa Cecilia 2020. Esto, naturalmente, no seguimos más porque aquí hay que escucharle a él hablar del autor. Entonces yo aquí doy por finalizar mi intervención. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de Javier y de Ángel Álvarez. Muchas gracias por la presentación, muy bien, estupendo. La única pena es que sea en pasado, y es que hace 2 años que ya me jubilaron, y aunque no he perdido las ganas, pero ya la radio ya no cuenta conmigo. Y tampoco he hecho podcast ni lo voy a hacer. La etapa está terminada y se ha terminado. Pero aquí venimos a hablar de Javier Lodín y de las claves del vuelo 605. Y veo muchísimas caras conocidas que nos hemos visto en las comidas, por ejemplo. Me he traído la insignia, que conste. Hay que traerla, hay que traerla, que por eso la tenemos. Pues yo el carnet no, porque lo perdí. Fíjate, eso ya lo hemos hablado y es una de las penas que tengo en mi vida, yo que soy un Diógenes ordenado. Fíjate, no, el carnet que lo obtuve, tengo la hoja de inscripción, pero el carnet lo perdí y eso es terrible, terrible. Bueno, el caso es que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias al Centro Asturiano por acogernos, en su nombre al director, y a vosotros. Bueno, es que a muchos de vosotros sabéis más de Caravana que yo. Yo lo he podido estructurar, coordinar y hablar con Javier, pero por favor, aquí hay caravaneros insignes, esta vez Eslao Pérez Gómez por ahí, que tiene el carnet platino, o sea, uno de los importantes. Está Rafael Rever, que es otro de los importantes, cuidado. Yo qué sé, Salvador Arevarillo, que este no ha organizado nada, este ha pasado por la vida sin ir a conciertos ni a organizar esos conciertos, bueno, y más que sería largo contarlos a todos, pero muchísimas gracias por venir, porque ¿qué nos une? ¿Qué nos une? La música. Y nos une Caravana Musical, y nos une Ángel Álvarez. ¿Por qué nos une Ángel Álvarez? Porque fue bueno, incluso muy bueno, y porque en la historia de la radio musical Ángel Álvarez es fundamental.
Gracias a Javier, que ha indagado en los orígenes, ha indagado en cómo se formó, cómo convenció al señor Areces de que le patrocinara, además que lo cuenta muy bien todo. Bueno, ya tenemos un primer libro que se publicó efectivamente en la época de la pandemia, pero este segundo, y esta va a ser mi primera pregunta, es, yo creo que igual de importante que el primero, no lo sé, los dos son necesarios, pero importante. Entonces, vamos a hablar de Ángel Álvarez y de las claves de vuelo 605. Lo primero a Javier es preguntarle si este libro es una segunda edición del anterior o aportas tal cantidad de datos nuevos que es otro libro distinto. Bueno, pues yo te contesto a tu pregunta, pero antes me tienes que permitir que diga algo, y es que en este libro yo le pedí a Pablo Herrero que si me podía hacer el prólogo del mismo, y me lo hizo pues con todo cariño, porque es una persona pues, afectuosa, es una persona era, es que para mí todavía me cuesta trabajo, ¿no? Sí, lo que nos quiere decir va por ahí. Sí, entonces, bueno, yo la verdad que hoy tenía que estar aquí con nosotros, pero no habría estado porque ha estado muy enfermo y hasta, bueno, su enfermedad fue tan grave que acabó con él. Pero y realmente yo en estas fechas todavía le echamos un punto aún más en falta, porque tenía la costumbre todos los meses de diciembre, a partir de la mitad del mes, de enviar a los amigos una canción navideña, una especie de villancico, pero a su manera, ¿no? Y lo hacía con el talento a que nos tiene acostumbrados, porque es un hombre que está lleno de talento, ¿no? Estaba lleno de talento. Y por eso pues quería un poco hacer este pequeño recuerdo a nuestro amigo Pablo. Yo creo que le conocéis todos vosotros, ha hecho multitud de canciones y de éxito para cantantes súper conocidos. Y bueno, y él mismo por sí pues fue también muy conocido y casi y era un caravanero más, porque más empezó su andadura musical pues también en los auditorios de Caravana con el grupo Dick y los Relámpagos, que yo le pregunté un día que por qué Dick y los Relámpagos y no los Relámpagos solo, y me dijo, es que nuestra música era muy parecida a la de Johnny y los Huracanes, y como era Johnny y los Huracanes, pues nosotros pusimos Dick y los Relámpagos. Porque Dick no era el personaje central de los Relámpagos, era un componente más, que era el batería, me parece, pero realmente no es porque fuese el más influyente de todos ellos. Pero bueno, él me explicó eso, y bueno, pues aquí queda siempre mi agradecimiento a Pablo, con quien he compartido muchos momentos, en muchos lugares, y bueno, es una persona entrañable y a la que le seguiremos apreciando todos los que le pudimos conocer. Así que bueno, pues nada más que... Nuestro recuerdo a Pablo Herrero, porque luego es fundamental, que inició los Relámpagos, pero luego, madre mía, lo que ha compuesto, la cantidad de canciones, creo que tenía registradas en las redes 700, 800, algo así, sí. y de ellas por lo menos 150 o 200 de éxito. O sea, impresionante, vamos, tremendo. Y otro dato, Javier, que además lo das tú también, no en este libro, sino en el anterior. Las 3 primeras series doradas españolas de Caravana, las 3 primeras eran de los Relámpagos. Sí. ¿Os acordáis? Sí. Así que está está presente aquí con nosotros. Sí. Claramente. Bueno, pues este prólogo pues ya se convierte en un escrito que se da a conocer una vez que ya no está entre nosotros. De modo que bueno, pues es otra cosa más que queríamos decir. Bueno, y ahora ya contesto a tu pregunta. El libro no es exactamente una continuación del anterior. Sí que tiene mucho que ver con el anterior, porque cuando se habla de Ángel Álvarez, inevitablemente tienes que hablar de otras cosas que ya de alguna forma pues has mencionado cuando has escrito otro libro antes, ¿no? Pero este es un libro que está orientado, muy focalizado en lo que es el análisis de los guiones que eran no sé, que llamaban tanto la atención, por lo menos me llamaban a mí mucho la atención, porque esa forma de emitir un programa musical explicando cosas, contando cosas, aportando tanto conocimiento del artista, como él llamaba, él a los intérpretes no los llamaba intérpretes, y los llamaba siempre artistas, ¿no?
pues siempre seguía la máxima de que que escuchaba música y lo que quería era saber algo más, no oír una canción tras otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es un libro orientado mucho al análisis de estos guiones que preparaba nuestro querido y buen amigo Carlos Domínguez, que se convirtió en un genio escribiendo estos guiones, porque yo creo que la pluma que tenía Carlos Domínguez, y cuando vayáis a ojear un poco el libro, os daréis cuenta de que son los guiones que parecen llevados a cabo por una persona que tiene alma de escritor con un sentido lírico y casi poético, de modo que, y por eso son tan bonitos los guiones, y en las palabras, además, en el tono de voz de Ángel Álvarez, pues lo hacía, pues lo enriquecía muchísimo, claro, pues que estamos hablando ya de los intangibles de Ángel Álvarez, ¿no? De modo que, bueno, pues no es una continuación, tiene mucha relación con el anterior, pero está circunscrito a lo que es el programa Vuelo 605, que llegó a ser el programa más longevo de la radio musical. Perdona la llamada, es una cuestión de tipo familiar, pero es que luego aparte se me ha metido un viejo conocido nuestro también, que es Fernando Salaverry, que me está queriendo decir que no puede venir. Pero he dicho, mándame un WhatsApp, no me llames. Perdón, como estaba pendiente de un familiar que va a recibir el corazón, se lo van a cambiar, vamos. Un trasplante. Es que estas cosas son un trasplante de corazón, y por eso tenía el teléfono abierto, perdonad. Bueno, dicho esto, en el libro anterior, en este hablas del contenido, de los guiones, pero los guiones los hacía realmente Ángel, los hacía Charlie, trabajaban en equipo, porque en los programas, en ese programa recuperado del año 60, cuando da los créditos, no cita a Charlie, en el año 60, en el año 60. Entonces, ¿cuándo empezaron ellos a trabajar? ¿Te acuerdas? Pues Charlie estuvo con Ángel casi desde el principio, ¿no? Pero él no llegó a ejercer, digamos, o a tener la responsabilidad de los guiones como exclusivamente él, hasta que Caravana se asentó un poquito más, y eso sería sobre el año 61, 62, y hasta entonces lo hacían un poquito entre todos, entre el grupito que estaba allí con él, y entre ellos el que está aquí presente, pues es Wenceslao, que también preparaba sus guioncitos, porque pues antes era un poquito una cosa de todos, y luego después, una vez que se fueron unos, llegaron, ¿no? Se fue renovando lo que es el equipo de Ángel, y después ya Ángel pues tomó la determinación de que hubiese una persona que se hiciese cargo pues del funcionamiento de Caravana, porque iba creciendo, y entonces él se encargaba de lo que era toda la parte organizativa de lo que es la oficina de Caravana, de organizar los trabajos y de la producción inclusive, o sea que de modo que hacía era el alma mater de Ángel Álvarez cuando ya se quedó él, digamos, del fin suyo. Una vida larga, pero una carrera, programa con vida larga, pero no exenta de asuntos peculiares. Por ejemplo, empieza Caravana musical, La Voz de Madrid, creo que empieza en abril del año 1960, y empieza a emitir, en teoría, según lo que se ha podido recuperar, a las 4 de la tarde, todos los días. Está, por lo visto, 3 años en antena, corrígeme si hay que matizar más, porque luego yo ya lo oía en La Voz de Madrid, pero a las 11 de la noche, o sea que cambios horarios ha habido, y ahí voy, a esos cambios y a esas vicisitudes que de repente pues tiene problemas. Ángel Álvarez y Caravana musical, y a los 3 años se acaba. ¿Y cómo es esto posible? Si aquello ya empezaba a enganchar. Sí, pero ya sabes que el mundo de la música es un mundo que está lleno de pequeños inconvenientes, ¿no? Y de todos modos, yo cuando más conozco de Caravana, porque yo, claro, yo nací en el 50 y claro, yo era muy pequeño cuando en el 60, yo con 10 años,
no podía estar entre los pioneros como Wenceslao, ¿no? Entonces no te puedo hablar con mucha precisión de eso. Lo que sí que te puedo preguntar es que te puedo decir es que La Voz de Madrid es una emisora que era donde se terminó de sentar bien Caravana, y luego ya consiguió tener un horario más estable, que era a las 10:30 de la noche los domingos, ¿no? Y era una emisora que, por cierto, salía fatal. No sé, bueno, que era, no sé ni cómo lo podíamos escuchar. Los tiempos de onda media, imaginaros, eso sí que es pasión, la que tuvimos. En onda media, que se oía fatalmente mal. Y sin embargo, madre mía, cómo nos gustaba la música aquella. Es increíble. Tampoco había ni móviles ni otras cosas, ¿no? Es decir, que antes pues nuestra alegría nos la daba pues escuchar música, ¿sabes? Esto está así. Luego, Ángel Álvarez establece una red que es muy interesante, de una especie de red de aficionados en donde por barrios, por zonas, se van creando como... A ver, bueno, aquí todos nosotros somos hombres, nos entendemos, pero si fuéramos mujeres diríamos como lo de Agoño más su puerta, que es cuando se reunían y se compraban cremas y cosas de estas. Pues nosotros los más mayores hacían lo mismo. Se reunían y en esas novedades que se presentaban se votaban, y luego todo eso se centralizaba y se hacía las series doradas o una relación. Es una forma increíble y democrática, además, de conocer el gusto de la gente. Todavía estamos hablando de los años 63-65, hasta 66 quizá. Es decir, una forma de introducir una música absolutamente desconocida y de muy difícil acceso, pero que tenía una red de corresponsales propios, o sea, de lugares de proximidad, y que gracias a eso se empieza a configurar ese archivo enorme que son las series doradas, que son lo que da realmente armazón a la propuesta musical. Es decir, conocemos la historia de Ángel Álvarez a través de las series doradas y, afortunadamente, de los guiones que has ido recuperando, que, por cierto, todos los guiones y las cintas que has ido trabajando son más recientes. Sí, pues, lo que ocurre es que guiones ha habido siempre, porque a Ángel Álvarez siempre le ha gustado trabajar con guiones. Él, por otra parte, él era una persona que trabajaba en Iberia y estaba pues, viajando constantemente, no tenía tampoco mucho tiempo y, en fin, ya le costaba, ¿no? Muchas veces que iba a Nueva York y se dedicaba por los discos y claro, solamente traía discos a su casa, ¿no? Cuando volvía. Entonces, claro, él no tenía tiempo realmente y por lo tanto, lo que es el tema de los guiones, pues se encargaban, como te digo, el grupo que quería con él. Y lo que pasa es que los guiones luego fueron tomando más cuerpo, es decir, los guiones fueron mejorando mucho. Y Carlos me decía que a veces Ángel se quejaba un poco, porque decía, joder, es que has puesto mucho para hablar y tal, y entonces hay que acortarlo un poco, y me decía, pero yo se lo escribía todo, porque yo se lo tenía que escribir, luego él sí quería que cortase lo que quisiera y tal, y eso hacía. Ángel Álvarez cortaba guiones, tachaba unas rayas, cogía otras y tal, se iba, trazaba flechitas a otras, en fin, él luego hacía sus apaños, ¿no? Lógicamente, además, para que le encajase también, porque claro, es un programa de música, y entonces tenía que poner canciones también, ¿no? Y además Ángel, pues, bueno, sobre todo últimamente, habla la pausa la quiero más adelante, porque en un principio tú sabes que Ángel Álvarez hablaba de otra manera, hablaba como le dijeron que tenía que hablar cuando hizo las pruebas en La Voz de Madrid, es decir, un poquito pues más vivaz, más, en fin, más entusiasta, por así decirlo, ¿no? Pero luego él tuvo que volver a sus orígenes, a su ser, es decir, su naturaleza era de hablar pausado, era de hablar tranquilo, era de hablar pues transmitiendo pues una paz, ¿no? Y entonces, bueno, no le iba el hacerlo de otra manera, pero al principio sí que lo hacía así, y si quieres luego podremos ver cómo en algunas grabaciones que rescataste tú precisamente, de no sé dónde, pero rescataste del año 60, un programa de Caravana del año 60, que hace 60 años.
Pues ahora, pues se oye la voz de Ángel que el otro día hablando con Adela dice, pues si no parece mi padre, si la voz no la reconozco bien, digo, pero era tu padre, sí, era. Y luego, y claro, podemos verlo un poquito, ya que no dé tiempo, porque ya tampoco quiero extenderme mucho, para que se vea un poco cómo era la voz antes y cómo era la voz al final, que a mí me gustaba más la voz del final. Es que es lógico, porque vamos aprendiendo, vamos pausándonos, al principio queremos contar todo en 2 minutos, y luego con la edad vamos pausándonos, tranquilos, sabemos jugar con los silencios, y eso, a mí por ejemplo, eso es la faceta que más me maravilla de Ángel. O sea, me interesa el contenido, claro que sí que me interesa, pero estrictamente en un lenguaje radiofónico lo que me interesa es cómo lo explicaba, la dicción. Pues yo he trabajado radiofónicamente en mi vida solamente en Radio Nacional. Entré en el 77 y allí había unas voces, el Rafael Taibo, yo qué sé, Sara, bueno, un montón de voces que eran impresionantes. Y claro, Ángel también trabajó en Radio Nacional, en cita, por ejemplo, cita con Ángel Álvarez, de los clásicos. Yo siempre me he preguntado cómo miraría él a esos locutores. Y para mí, que los miró bien y aprendió. Quiero decir, hay un momento en el que Ángel se pausa. Y yo creo que tiene que ver con eso. No sé si opinas igual o es una cuestión nada más de edad. Yo creo que estaba en su naturaleza el hablar de esa forma, ¿no? Porque yo creo que hay cosas que es difícil aprender, ¿no? Si no está en tu naturaleza, tú puedes intentar hacerlo, pero enseguida vuelves a tu ritmo natural. Y bueno, pues él tenía esa cualidad, es una cualidad y es un don que tenía Ángel. Es que Ángel era una cosa en cuanto a su dicción que no era muy común. Tú oyes, por ejemplo, muchos, ahora ya no, porque ahora ya, afortunadamente en este país, pues la gente se prepara más, estudia idiomas y bueno, pues el conocimiento que tiene del inglés, aunque no sea muy perfecto, pero sí que ha mejorado mucho, ¿eh? Pero es que Ángel Álvarez, por ejemplo, cuando decía las canciones, que además siempre las decía en español también, o sea, siempre todas los títulos de las canciones, todas las decía en español, también en inglés, aunque no siempre, muchas veces decía solo en español, ¿no? Y bueno, pues claro, cuando decía algún título de canción en inglés, pues lo decía perfectamente y sin necesidad de exagerar la pronunciación ni nada, porque claro, es que él era de las pocas personas que en aquellos tiempos pues sabía inglés, porque es que para hablar como radiotelegrafista con los aeropuertos, a ver cómo estaba el tiempo, si las condiciones meteorológicas, pues tenía que entender muy bien inglés, porque además donde volaba era Nueva York, o sea que no es que volase ni a Argentina, y seguramente también iba, ¿no? Pero iba menos. Pero claro, ahí tenía que saber hablar inglés, y cuando pronuncia algo en inglés, aunque sea desde su primera época, pues lo decía muy bien. Sin embargo, luego cuando hablaba siempre le gustaba decir los títulos en español, porque era bueno, no sé, decía Carlos, todo lo decía en castellano. Yo, por más que pues decía, oye, pues igual convendría que lo dejeses un poquito más, que no dejeses solo en castellano, pero no había manera. Decía que a Ángel le gustaba decir los títulos pues en castellano también. Bueno, una característica más de Ángel. Hay otra que es la pasión por la música estadounidense, vamos a decirlo así. En principio, la carreta es claramente lo campesino, es claro, el country, su pasión por Jim Reeves es desmesurada, etcétera. Música que en principio en España no se conocía nada, ni se había editado nada, porque el primer disco de country que se publica un poco en España de forma masiva lo saca Joaquín Díaz ya en el año 70, o sea, pero no lo saca, lo produce. O sea que llevábamos ya 10 años de ausencia de música campesina. A él le gustaba mucho la música campesina, o llamarlo así, pero claro, luego viene el rock and roll, que mi opinión es que a Ángel no le gustaba el rock and roll, al menos el trepidante. Sí sé que Xavi Checker lo puso, el Twist, etcétera, pero no puso a Elvis Presley, pero puso la parte suave de Elvis, principalmente. ¿Estás de acuerdo?
Sí, bueno, la verdad es que sí que es verdad que le gustaba la música campesina y que le gustaba más la música tipo que hacían los llamados crooners, ¿no? Pero es que Ángel era muy diverso, es decir, que le gustaba también, le gustaban mucho las orquestas, los orquestadores que dice que ya han desaparecido, que ya no, pero a él en fin, todo lo que sean los grandes orquestadores tipo Percy Faith o Henry Mancini, en fin, todos esos, pues él disfrutaba mucho con esa música de orquesta, ¿no? Y también, pero luego resulta que le oyes algún programa de estos de vuelo 605 de Otis Redding y habla, hombre, ya sé que los guiones son de Carlos, pero aunque te pongan los guiones, si a ti no te gusta mucho eso, no le pones el tono que le ponía Ángel. Entonces se nota mucho cuando a Ángel pues le gusta un cantante o, en fin, le gustan, yo creo que le gustan todos, porque la música era su mundo. Pero se le nota cuando, aunque no fuese country, que sí que le gustaba, es cierto, pero le gustaba todos los estilos. Mira, la música brasileña era una música que le apasionaba mucho a Ángel Álvarez. Sí, ha hecho programas hasta de Isabel Vargas. Es decir, que esa era una de las riquezas que tenía precisamente el Vuelo 605, más que caravana musical, porque en los programas estos de Vuelo 605 hacían todo tipo de programas. Hizo programas de artistas del jazz también, hizo, bueno, pues yo creo que de todos los estilos. Es que yo creo que hay una evolución, porque efectivamente hablamos de caravana musical, pero enseguida en el 73 surge Vuelo 605, cuyas claves tú aquí descifras perfectamente. Y Vuelo 605 es un programa de éxito. Quiero decir, caravana musical era más de especialistas, era más de gente que nos gustaban las cosas más raras, digamos. Pero Vuelo 605 no, Vuelo 605 va a tener éxito. Y empieza, que yo recuerdo, en Radio Peninsular, que era la más musical, ¿os acordáis? La más musical, Radio Peninsular. Bueno, el caso es que, claro, los programas eran más cortos, no eran de una hora, sino, al menos lo que yo conozco, de 15 minutos. Me corregís si no los más mayores, por si acaso estoy equivocado, eran de 15 minutos y ahí sí, ahí abre el abanico enormemente, mucho. Y luego él también estéticamente empieza con la música campesina, con el rock and roll suave, bueno, los baladistas de finales de los 50, pero vienen los Beatles. Y viene, además, es un doble terreno, vienen los Beatles y por otro lado en Estados Unidos sale el folk y sale Bob Dylan. Y tú narras, creo que es en el libro anterior, no en este, la anécdota de cuando va a Nueva York, le dan un montón, va a la CBS, entonces se llamaba así, le dan un montón de discos y entre ellos había uno de un tío que cantaba fatal, que era Bob Dylan, y que lo rechazaron porque eso, el Blowing the Wind, no. Pero luego, se da cuenta de que cuidado lo que pasa aquí, y es el artista con mayor número de series doradas de la serie, de toda la colección. Bob Dylan es el favorito, además destacado, por encima de Elvis Presley, y seguido por otro personaje peculiar que era Neil Diamond, que hoy lo tenemos medio olvidado, pero que en su momento, madre mía, lo que le gustaba, impresionante. O sea, ahí está la diversidad. Efectivamente, le gustaba mucho a Ángel Álvarez de Neil Diamond, sí señor, le gustaba mucho. Y del country luego le gustaba mucho la voz de Ray Price, le gustaba mucho, sobre todo cuando cantaba Once Upon el Por los buenos tiempos. Para Ángel Álvarez era una canción que era casi un himno para él, ¿no? Aparte, claro, de Jim Reeves, que yo creo que esa es la canción que más le llegó a gustar de toda la serie de Caravana, y la obtuvo. Sí. Pero bueno, que tenemos un montón de estilos, sí. Los tipos van cambiando, el programa Caravana Musical, Vuelo 605, van evolucionando las cosas, e incluso hay una anécdota, y yo creo que los demás, no sé si la saben todos, pero la tenemos que contar. Un buen día, a uno de estos nuevos directores modernitos que llegan y que lo saben todo, se le ocurre coger la plantilla, no sé si debemos decir la emisora, pero coge la parrilla de programación y dice, esto Vuelo 605, fuera, esto no vale nada. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pues que lo cortaron, borraron el programa de la emisora. Y entonces, bueno, lógicamente, claro, es que no contaban con que el Corte Inglés era el que estaba patrocinando los programas de Ángel Álvarez. Y una vez que quitó el programa del Vuelo 605 de la emisora, pues lo que se le puso en conocimiento
de Ramón Areces. Y entonces inmediatamente les llegó una carta al Corte Inglés diciendo que ellos estaban patrocinando ese programa y al desaparecer el programa también desaparecía su patrocinio. De modo que, bueno, pues efectivamente lo quitaron, pero lo repusieron. No en la misma emisora, sino en otra de la cadena SER, que era de Radio Minuto. Y me dijo Carlos que, digo, explícame cómo fue eso. Dice, sí, porque es que claro, nosotros teníamos el vuelo 605, pero la SER tenía ya su radio fórmula, los 40, y claro, querían darle más prevalencia a los 40 en la emisora que al vuelo 605. Y entonces, bueno, pues, pero claro, llegaron a un arreglo y dijeron, bueno, pues no en M80, sino en Radio Minuto. Y pasaron a Radio Minuto y bueno, pues se ajustaron un poco también el tema del patrocinio y las cosas volvieron otra vez a su cauce. Y así fue la historia. Las cosas no se ocurren a todos, nos han ocurrido a todos en los que seguimos radiofonistas, todos hemos tenido alguna anécdota parecida. Pero aquí se plantea otro tema, porque bueno, han salido los 40, tenemos por ahí a Rafael Rever, que en ese momento, en los años 60, es el creador de los 40 principales. En principio, corrígeme, Rafa, fin de semana, 2 horas, sábados y domingos, 66, ¿correcto? Está pensándolo. En principio creo que era eso y luego ya se amplió. Poco a poco fue aumentando, al igual que aumentaba el abanico de estético de la música. Y es sorprendente la cantidad de personas que surgen, la cantidad de profesionales que surgen de Caravana y del grupo y de Vuelo 605, porque claro, Vuelo 605 es un espacio longevo, pero empieza en el 63, y claro, ha recorrido etapas, Caravana sigue también por su otro lado. ¿Tú notaste o has notado alguna diferencia entre Caravana y Vuelo 605? No, la música de Caravana y Vuelo 605 era básicamente la misma. Lo que ocurre es que, claro, si tenías la oportunidad de tener un programa más y poner su música, pues la aprovechó. Pero realmente, lo único que se diferenciaron es que con el Vuelo 605 es que luego en la última etapa, es que además, Caravana acabó en el 83 y entonces ya tampoco había ninguna colisión entre los programas, ¿no? Pero lo que más se diferencia del Vuelo 605 al final de sus principios es que al principio lo que hacía era hacer un seguimiento de lo que eran poner novedades, porque el espacio era 15 minutos como tú decías, luego pasó a media hora, aprovechaba para poner novedades, aprovechaba para poner caras B de canciones o cortes de algún álbum que salía o algún otro silla de rueda que o aparecía o ya estaba ya para desaparecer. Complementaba lo que era el programa de Caravana, que el programa de Caravana se alimentaba fundamentalmente de novedades que entraban en la lista de la JPL y de lo que ya eran celebradas. Y luego al final, lo que ocurre es que con el Vuelo 605 focalizó el programa no en canciones, sino en artistas invitados. Entonces ahí aparecían Elvis Presley, los Beatles, Rolling Stone, pues todo tipo, pero no solamente de los más nuevos, ¿no? Ahí también aparecía, aparte de Tina Turner, de Johnny Burnett, es decir, que hacía programas de todos los tiempos, ¿no? A Ángel eso le daba igual. Yo creo que si no tienes inconveniente, como si sé que muchos igual atienden, pero yo me gustaría mostraros, gracias a José Miguel, cómo era la voz de Ángel Álvarez al principio y cómo se cambió luego al final, para que veamos un poco la diferencia. Y además quería explicaros otra cosa, porque claro, el choque musical que supuso escuchar las canciones de Caravana cuando las traía Ángel Álvarez es que esas canciones no las conocía nadie, ¿no? Y ahora vamos a tener una prueba de un programa de 1970, cómo pone una canción y la verdad que, claro, pues mucho que diga, pero es que esas canciones no las conocía nadie, porque a ver quién conocía a estos que vais a escuchar ahora. Y la propia compañía de discos no las conocía. Voy a poner son unos fragmentos cortos, ¿no? Si me permitís.
vamos a escuchar un fragmento del programa que hizo José Miguel con la voz de Ángel al principio del año 1960, y es un minuto. Musical, que envía todas las letras de las canciones de su programa, ruega a sus viajeros que no nos soliciten más de 2 canciones por cada. Muchas gracias. Caravana Musical tiene una estación terminal que es La Voz de Madrid, Ayala 15, Madrid. Viaje con nosotros, no le pesará. Nuestro viaje es incómodo, pero agradable. Caravana Musical, imagínesela como una vieja carreta lenta y cansina, llena de artistas que brindan su música en cualquier instante y lugar, ofreciéndonos lo más selecto entre lo que cantan los pueblos que cantan bien en el mundo. Son los Browns y dicen que el cielo cayó la noche pasada. Heaven fell last night. Esta canción, Heaven Falls Last Night, esta canción es una canción de los Browns. Los Browns es un conjunto familiar de 2 hermanas y un hermano, que todos ellos ya están fallecidos, que eran además muy vecinos de Elvis Presley, vivía cerca de él, y además una de las hermanas llegó a ser medio novia de Elvis Presley, por cierto. Bueno, pues el caso es que los Browns no conocía a nadie aquí, si apenas se conocían a Elvis Presley. ¿Cómo van a conocer a los Browns? Y ni siquiera ahora, muy pocos habrán oído a los Browns. Pero es que además, la canción que pone no era la cara A, sino que era la cara B, porque la canción que tuvo un poco de éxito, no en España, por supuesto, sino en Estados Unidos, se llamaba Las 3 Campanas. Y esta era la cara A y esta es la cara B. O sea que con toda su tranquilidad, Ángel puso una novedad de los Browns que no conoce nadie, la cara B de un disco que no lo conoce tampoco nadie, para que veáis un poco pues cómo se la gastaba Ángel Álvarez, ¿no? Es decir, que él traía música que aquí no se conocía, ¿no? Y esta es una prueba más. Y otra prueba más es que decía las canciones en inglés y también en español, y la forma de presentarla decía, aquí está esta gran canción, no, dice, y cantan que el cielo va a caer esta noche. O sea, que dice que es una forma peculiar de presentar una canción como siempre las presentaba, decía, y ahora viene este, o suena aquel, o sea, que dice que él nunca ponía adjetivos a las canciones, él utilizaba unos anaforismos para hacer más corto y que la gente pues piense si es buena, si es mala, si le gusta mucho, si le gusta poco, pero cuando él dice que una canción, pues yo qué sé, pues que es dorada, me está diciendo que es una canción buena intrínsecamente, porque si no, obviamente pues no sería dorada, por ejemplo, ¿no? Dice que es la forma peculiar que tenía Ángel de explicarnos un poquito la música, que muchas veces no lo explicaba del todo, pero se dejaba entender muy bien. Es que es una de las claves, una de las claves fundamentales, selecto, lo ha dicho él, para los oyentes selecto, no era el gran éxito, no era el millón de copias, no era el número 1, no, era la canción selecta, para gente entendida, gente que sabe, que disfruta con las buenas canciones. Esa clave es fundamental. Eso yo creo que ha sido uno de los, el gran éxito, no el gran éxito, sino la gran característica y la clave fundamental de Ángel. Bueno, y ahora vamos a terminar, si os parece, pero os voy a poner la diferencia que hay en cómo era y cómo presentaba Ángel Álvarez al final, ¿no? Tengo esta otra grabación que la he hecho de una de esas cintas que me facilitó Daniela para hacer yo este trabajito de aquí. Entonces esta es una canción que vamos a ver como otra de las características de Ángel, que son esas pausas que nadie las hacía como él, y aquí tenemos la prueba. Esta es una presentación que él hace en el comienzo de una de las cintas del bolso, y dice,
poesía, hablando más alto, con Elvis. Es una página especial de esa historia. Un hombre, señor, que gran parte de esa música juvenil de los últimos 40 años no habría sido posible. Elvis, periódicamente vuelve al recuerdo, estimulado por objetivos comerciales, pero sobre todo, respondiendo a ese sentimiento de cariño inmarchitable despertado por él, por sus canciones y millones de gentes. Desde vuelo 605, te habla Ángel Álvarez. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo... Bueno, además es una de las presentaciones que siempre el estilo de las presentaciones, de las canciones, de los programas, viene explicada de esta forma, ¿no? Los guiones que prepara Carlos, muy cuidados para terminar, y siempre con la música desvaneciéndose para dejar paso a la voz de Ángel. Bueno, esta es una de las otras características. Y yo creo que ya se nos está haciendo la hora. Bueno, Ángel Álvarez estaría toda una vida, la canción contigo. Madre mía. Si alguien tiene interés por algún motivo, claro, son dos ejemplos. Una grabación digitalizada, claro, esta no es... En el año 60 no había equipo para grabar con esa calidad, entonces se emitía en mono y mal, y claro, eso ha habido que procesarlo y ha habido que poner un poquito guapo, ¿no? Digamos. Pero la diferencia entre los 60 y esta grabación más reciente es notable, si habéis notado, no solamente por la entonación, e incluso hay grabaciones más altivas, de donde Ángel está realmente tío empoderado, o sea, nos quiere convencer de algo, ¿no? En los años 60. Pero luego ya el tono es mucho más grave, más pausado, y hay una gran diferencia. Si alguien quiere, por lo que sea, recuperar, yo acabo de coloqué ayer 2 horas, creo que no sé si han sido 2 o 4, y si no han sido 4 los pondré, de los programas que le dediqué cuando sacaste el primer libro, que yo le dediqué un homenaje a Ángel Álvarez, y ya estaba ya tu libro, o sea que tuvimos que hablar antes, o bueno, no recuerdo ahora muy bien, pero de lo que se trata es de que en la segunda hora aparecen las grabaciones de Ángel Álvarez. Y luego hay otra hora más con series doradas españolas y los que fueron más número de veces series doradas: Dylan, Elvis Presley, Neil Diamond, Simon & Garfunkel también. Bueno, si por lo que sea queréis, buscáis en Google Discopolis Podcast no, mentira, Discopolis Podcast, pues bueno, van a salir 3.000 o 4.000, una barbaridad. No, eso está en el Facebook. No sé, bueno, si alguien lo quiere, que luego me lo pregunte, yo le doy la referencia, y ahí se oye una hora entera de Ángel Álvarez, con diversas etapas, ¿no? Que han sido, es que en tantos años, madre mía, es que en tantos años han tenido que pasar muchas cosas, que no puede ser monotemático, no puede ser esto así y asado, no, ha tenido que cambiar, ir evolucionando, con altibajos, con distintas emisoras, con un ritmo más frenético, menos, o sea que 60 años. Lo que pasa es que eso luego en los guiones que tú has analizado, yo no lo he visto. He visto siempre una línea bastante homogénea. Bueno, claro, los guiones tienen una estructura muy, todos un poco similar, porque claro, uno no puede ir contra su estilo, ¿no? Y Carlos tiene una forma de escribir tan peculiar que realmente se apartaba mucho, ¿eh? Porque además no le saldrían bien. Cuando uno está fuera de su sitio, pues no lo hace del todo bien, ¿no? Pero él ha conseguido, pues, tener un estilo, tener una forma de hacer las cosas, y con el paso del tiempo las ha ido perfeccionando, y les salen unos guiones como yo no los había escuchado nunca, francamente, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Pero los de Caravana salieron, Nuestro Pequeño Mundo, ¿os acordáis, no? Nuestro Pequeño Mundo. Folk. Entonces siempre decimos música campesina norteamericana y Nuestro Pequeño Mundo, porque ellos compaginaban el folclore español y el folclore también anglosajón, estaban muy bien, pero es que salieron almas humildes,
¿Os acordáis de los inglés? Primero en inglés, We Humble Souls, se llamaba. Antonio Resines, el primo del actor, se llaman igual. Y bueno, y tantos y tantos y tantos, o sea que es que la personalidad de Ángel Álvarez y de Caravana es muy amplia, muy variopinta, eso es poliédrica, ¿no? Afortunadamente, por eso se ha mantenido tanto tiempo, claro, se mantuvo, claro. Y le seguiremos recordando y ojalá vayan apareciendo más documentos. Vete tú a saber, cualquiera sabe. No sé, ¿qué quieres que...? Yo lo que quería decir era otra cosa más, y es que en el libro anterior me comentaron algunos que claro, como van saliendo canciones aquí a lo largo del libro, pues uno, luego, no todas, sí que alguna de ellas pues tiene interés o curiosidad en escucharlas, ¿no? Y entonces, claro, tiene que andar buscándolas por ahí, y entonces ese tema lo hemos podido solucionar porque, bueno, pues Patricia me comentó, dice, pues yo creo que sí, dice, yo creo que es posible hacer eso. Entonces se puso un código QR para que con el móvil tú lo escaneas y te sale una lista con todas las canciones del capítulo ese que has escaneado. Y entonces ahí pues la que te interese pues la puedes escuchar, ¿no? Quiero decir que es muy rápido, ¿no? Entonces es una forma el libro pues le acompaña un poquito la música, ¿no? Ya que no le puede acompañar la voz de Ángel Álvarez, le acompaña la música, ¿no? Y por eso yo creo que de esta forma se facilita bastante para que todo aquel que tenga una curiosidad, interés, ¿no? En escuchar o alguna o todas o la que quiera, pues lo puede escuchar. Claro, no de pantalla, no, pero se puede escanear aquí, no hay ningún problema. Vale, cuidado, al azar, capítulo 15, elementos que suman, página 173, no tengo ni idea de lo que va a salir. Todo eso en directo. Ah, bueno, vamos a ver. ¿Te gusta o cambiamos? Sí, no, está bien. Tú te has improvisado, has podido comprobar. Ya está. ¿Aquí qué canción sale aquí la Bruce Springsteen. Born in the USA, ¿no? Pues aquí está. ¿Qué nos proponéis? ¿Que hacemos un lector QR y lo ponemos con el teléfono y vamos oyendo? Si queréis que pongamos alguna otra, yo... No, me refiero ahora que tienen ya el libro, tienen el libro, pueden escanear aquí esto, entonces que pongan el teléfono y que se escuchen, ¿no? Sí, están recogidos en el, me parece que por Spotify, ¿no? Sí. Y es gratis. A la segunda, son unas breves pinceladas de este libro maravilloso de Vuelo 605, Javier Rodín, Páginas Azules, es la editorial. Piezas Azules. Si queréis comentar algo o preguntarle a Javier, recordar, porque bueno, aquí hay mucho talento presente. Entonces seguramente ya os he dicho al principio de la presentación que muchos de vosotros sabríais más que nosotros mismos de Ángel, del Vuelo y de Caravana. Pero si queréis comentar alguna cosa, decir algo, lo que sea, pues venga, establecemos un diálogo y nos lo pasamos bien para adelante. Yo tenía curiosidad de saber cuándo incorporó Ángel ese tono nasal en la voz.
porque independientemente del tono sereno que fue incorporando, es que es un elemento muy característico suyo, ¿no? Ese timbre nasal, si era tema médico, si era un hallazgo casual, si era creatividad, no lo sé. Yo dije antes, y lo sostengo ahora, que yo creo que en Ángel, yo creo que era todo natural, porque tenía esa cualidad, tenía esa voz y se le fue transformando. A todos nos va cambiando un poquito la voz, creo yo, ¿no? Y Ángel pues tuvo la suerte de que ese cambio pues le favoreció especialmente pues para estar delante de un micrófono, cosa que en un principio, cuando hizo las pruebas en La Voz de Madrid para ver qué tal sonaba, a la hora de hacer el programa, pues le dijeron que así no se podía hablar en la radio, ¿no? Y luego él dice, y luego mira, si hablé 41 años hablando en la radio, estuve, o sea que eso es porque, bueno, pues fue un cambio natural, yo creo, ¿eh? No me consta que haya sido por ninguna otra causa, ¿verdad? Tú, Adela, que no. Vosotros que estáis, que sois familia, si su familia más lo dice, porque es que... Yo creo que sí que hubo un motivo. Sí. Que le gustaba country y Han Williams. ¿Cómo cantaba Han Williams? Yo digo que es una influencia natural. A él lo que le gustaba era cantar Hip Hop to Go en el auditorio. Quería que varios le acompañasen cantando Hip Hop, porque era su canción. Aparte de la de Frank Sinatra, que también era una de sus debilidades, Frank Sinatra. Y coincidía más con Charlie, que también. A Pepe Palau le gustaba mucho Frank Sinatra. O sea, ¿qué decir que ¿Conocisteis a Pepe Palau también? ¿Tenéis relación, la familia o algo? No. When I was 17, was a very good years. It was very good years. When I was 21, yo tengo que ver un poco de... It was a very good year. When I was 31, and it's not my last name. It was, I was with blonde girls. It was, decía que estaba rodeado de chicas rubias. In a limousine. Pero ya no sé más. Y vas a ver Good Year, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí tengo la página 143, porque hay un índice con las canciones para que veáis luego las páginas, ¿no? Espero que alguna canción no esté mal puesto en la página, ¿no? Pero si no es esa página sería la que esté al lado, no sé. Pero es la 143 y entonces voy aquí a la página 143 y veo en qué capítulo está. Pues esto en este de aquí. Capítulo 11, ¿no? Bueno, esto es una maravilla, un libro interactivo. Estamos al día. Para la última. Bueno, ¿sabéis ya? Ya. El enlace. Aquí está. Es esta. Ya sé que es un sacrilegio cortar esto, pero bueno,
aquí, tendrías que tenerlas a la mañana. Si seguimos haciendo guateque aquí con canciones de la época de Moravella. ¿Queréis que algún comentario o alguna cosa más? Yo quería decir que está bien, que a todos nos encanta esta canción, que es una maravilla, que Sinatra la canta como nadie, pero que en muchas canciones nunca pensamos quién la escribió. Y Sinatra, que no escribió una nota en su vida, o Jim Reeves, que tampoco, y a veces identificamos cantante y canción, pero hay un señor detrás que ha escrito, y del country será muchísimo, porque la gente del country escribe muy poco, salvo raras excepciones, y son todos compositores solo para este tipo de canciones. Y al final, digamos que el compositor, que es un trabajo, se ha quedado ahí aparcado, desgraciadamente. Así es. Así es. La vida del escritor de canciones es un poco triste. De hecho, muchos compositores que ofrecen canciones a artistas, pues, me refiero de lo que yo conozco del country, sobre todo, especialmente, le dan canciones, por ejemplo, a Buck Owens, algunos escritores le daban canciones a Buck Owens. Y entonces Buck Owens decía, si tú quieres que yo te cante esta canción, yo tengo el 50% y tú el otro 50%. O sea, me pones a mí también de escritor. Y a veces ni siquiera eso, le ponía un 20% al otro. Es decir, que claro, si querías que te la cantase uno muy conocido o exitoso, o que estuviese consagrado, si a él le gustaba la canción, entonces rápidamente le decía, oye, sí, yo te la canto, pero tiene que ser de esta forma. Bueno, digo, no solamente te la canto, sino que yo te la firmo. Claro, te la firmo. También te la firmo, Sí, sí. que ya tiene delito. Eso es subterráneo de compañía de esta distribuidora, porque generalmente en los artistas hay contratos que la composición cedas el 50% a la editorial musical, y así sobre las ventas van al 50% artista y la compañía, y esos fueron los pioneros entonces. Claro, fijaros ahora el caso recientísimo de Taylor Swift, que está regrabando, porque claro, no tiene los derechos de las canciones. O yo qué sé, los Rolling tuvieron que comprar todo su derecho editorial para lanzar luego su propio sello, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, esto es pasoría. Me parece que había una... Yo quería preguntar a Javier cómo se gestionó lo de las sintonías. Yo me acuerdo de la de Suite del Gran Cañón y luego la de Duane Eddy. Entonces, ¿quién decidió eso? Bien, la sintonía, que es, además esa es la sintonía por antonomasia de Caravana, fue justamente esa que tiene el origen que tú dices, que es es una sintonía que se hizo mezclando y haciendo algunos ajustes, ¿no? Lo que es más conocido es que se mezclaron dos técnicos, o sea, esto lo hizo Ángel Álvarez, lo hizo con dos técnicos de La Voz de Madrid, que tengo aquí los nombres, no me acuerdo. Hay uno Tomás Fernández Rivero y no sé qué, Carpí. Y Francisco Carpí. Esos hicieron, y lo hicieron con dos canciones, ¿no? Una que era la suite del Gran Cañón, que era el tercer movimiento llamado On the Trail, que, claro, el compositor fue Fer Brofé, pero de esa canción hubo innumerables versiones. Y hubo tres, pero sobre todo dos, que eran muy parecidas, eran casi es difícil de diferenciarlas. Una de ellas era la de la orquesta Boston Pops, y la otra era la de Eugene Ormandy y la orquesta de Filadelfia. Y según me dijo Carlos Domínguez, la versión que se cogió para hacer esa mezcla y conseguir la sintonía fue la de Eugene Ormandy y la orquesta Filadelfia con un fragmento de Tender Love and Care de Jimmy Rogers. Pero después yo creo que eso lo modificaron un poco más y aparecieron unos ruiditos que no se oyen ni por separado ni en una ni en la otra, y esos ruiditos que se oyen son lo de las ruedas,
y tienes que tener el oído muy fino para darte cuenta que es el sonido de la rueda. Y yo creo que eso ya no tiene nada que ver ni con Normandie ni con Jimmy Rogers, sino que los técnicos de sonido de La Voz de Madrid debieron de recogerlo de algún sitio y le pusieron que es muy leve, ¿no? Entonces no estropea para nada lo que es la combinación de las dos canciones, ¿no? Pero le da ese toque de la carreta, de las ruedas, que es lo de Caravana, ¿vale? Y esa es la historia de la sintonía que, en fin, que muchos pensaban que la sintonía era la de Douanery. La de Douanery, porque no me salía el nombre. Muchos pensaban que la sintonía Caravana era la de Because They Young. Y no, la yo sintonía era esta identifico Caravana con la primera. Y cuando oigo esa música es Caravana. Quería decir que es que tenía en el estudio, él tenía algunos LPs de efectos especiales. Y entonces había efectos especiales de un avión, de una carreta. Pues aquí está saliendo justamente el toque final. Ya cuando se hizo el estudio, pues verdaderamente ya cambió. No le gustaba estar en La Voz de Madrid, que pusiesen el disco y de repente se pudiese rayar. Vamos a rayar. Y entonces él empezó con el estudio pequeño para grabar él, y entonces echaba con algodoncito de agua para que no el surco fuese con el agua y no hubiese ruidos, aparte de comprar aquellas cosas que eliminaban ruidos. Y bueno, alguna vez nos salió a lo mejor algún ruido así de fondo, hasta que descubrimos que no había toma tierra, y entonces pues eso era nada más, que era la toma tierra. Yo incluso he triunfado en alguna parroquia con los ruidos, y me he cogido y digo, pues ya es que no tienes toma de tierra. La toma de tierra, ¿sabes? En fin, es un... Es que en un programa tan largo, de tanto tiempo, ocurre que las sintonías se degradan. Las cintas, los discos, lo que se utilice, da igual. Y entonces, incluso aunque no se degraden, hay un cambio de programación y te dicen, oye, pues que tienes que hacer una nueva sintonía. Entonces tú a lo mejor utilizas la misma o a lo mejor no la tienes a mano y tienes que poner otra. Y tienes que poner algo que sea lo más parecido, ¿no? O sea que esto es una evolución lógica. O sea que es una cosa ahí que tenía un disco y ese disco ha durado 60 años. No, que va, esto no funciona así. Y luego ya, si encima tenía esos efectos, un disco de efectos de sonido, sí, está aclarado, de ahí viene. Entonces una mezcla suavecita, fíjate. Claro, que tenía sonidos de carreta. Claro. Y lo de la toma de sonido te da marinera en la radio lo que significa. Es un zumbido. ¿Cómo quito yo esto? Hicimos 300 horas para el hilo musical de lo que llamaba mood music, que era la música que ni cantaba ni era siguiente. O sea, pues tenías que escuchar toda la canción hasta que, bueno, todo lo que era así, la canción, y si al final te salían unas voces ya no te valía. O sea que, y de eso hicimos 300 horas. Y sacamos un montón, 300 horas, de la cantidad de discos que tenía. Y entonces, con un algodoncito, echábamos por delante de la aguja, echábamos una gotita de agua, muy poquita, y ya iba el disco, ya se quitaban esos ruidos. Cuando había un ruido que era muy molesto. Un clic de esos que han sido eternos. Claro. Ahora se quitan bien. Y salía una voz, pues entonces ya ese no valía. Ese había que ir. ¿Alguna cuestión más? ¿Un comentario? Estaríamos aquí. Ya está bien. Bueno, pues hasta aquí esta maravillosa presentación. Y ahora, pues nada, a comprar libros que él está dispuesto a firmarlos. Y nada, muchas gracias por asistir y hasta la próxima ocasión, que lo tendrá ya preparado para tener enseguida. Gracias.